Un saludo traders y bienvenidos nuevamente. Soy Mariano y hoy les traigo algo muy especial para ustedes. Hoy les traigo una increíble historia. Vamos a hablar sobre el momento en el que George Soros intentó quebrar la libra. Esta es una historia particularmente interesante desde la perspectiva del trading. Antes de empezar, por favor hagan clic en el botón me gusta y no se olviden de suscribirse al canal. Realmente se los agradezco muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos con esta increíble historia. El miércoles negro fue uno de los días más apocalípticos que tuvo la bolsa, pero para empezar vamos a hablar un poco de la historia de esta fecha. El 16 de septiembre del año 1992 es lo que se conoce como el miércoles negro. Fue cuando vimos la caída de la libra esterlina y fue una de las razones principales por la que el Reino Unido no pudo adoptar el euro. El evento finalmente obligó a Gran Bretaña a salir del mecanismo del tipo de cambio europeo. La caída de la libra creó una inmensa riqueza para los inversores, como nuestro viejo amigo George Soros, que se estima que ganó alrededor de $1.000 millones en ese día. El miércoles negro también causó una tremenda confusión en el panorama político de Gran Bretaña, ya que el dinero de los contribuyentes se gastó en un intento de mantener a flote a la libra. Pero entonces, ¿qué fue el miércoles negro? Básicamente fue una operación de 300 traders en 300 poderosas posiciones en corto con la libra esterlina, lo que condujo a la depresión de la propia moneda. Era un requisito del mecanismo de tipo de cambio europeo, mantener la moneda a un valor particular con el fin de garantizar una transición estable hacia una moneda común con la propia europea, o sea, el euro. El miércoles negro fue un obstáculo importante en este desarrollo. El gobierno del Reino Unido se vio obligado a recurrir a una serie de medidas para evitar que la libra colapsara. La tasa de interés de Gran Bretaña aumentó al 10% y las reservas de divisa se utilizaron para comprar libras en los mercados donde hubo una gran liquidación. A pesar de esas medidas, el gobierno del Reino Unido no pudo evitar que la libra cayera aún más, ya que la libra se había depreciado por un margen significativo. Se volvió difícil para el Reino Unido continuar siendo miembro del mecanismo de tipo de cambio europeo. Los resultados del miércoles negro fueron una riqueza desproporcionada acumulada por inversores como George Soros, a expensas del Tesoro del Reino Unido. Esa es la razón por la que se dice que Soros quebró el Banco de Inglaterra al tomar aquella posición en corto. Los especuladores contra la moneda construyeron la posición en corto y se crearon coberturas para dar cuenta de la caída de la libra. El valor de estas posiciones eran tan altos que la inversión del gobierno del Reino Unido no pudo revertir la situación. También se cree que la falta de participación del Banco Central de Alemania fue una de las razones que agravó la venta masiva. El banco alemán podría haber usado el Deutsche Mark para comprar las libras y eso podría haber reforzado los esfuerzos de sus contrapartes en el Reino Unido. Sin embargo, esto no sucedió y fue una de las razones que alentó a los especuladores a operar en corto con la libra esterlina. La preparación para el miércoles negro comenzó cuando el gobierno del Reino Unido siguió una política semioficial de vinculación a la libra. Los diversos eventos que condujeron a la crisis comenzaron en el año 1987, cuando el Reino Unido fijó la libra con un nivel de tolerancia. A finales de la década de 1980, la moneda británica seguía una política semioficial que le permitía fluctuar más o menos 6% frente a una canasta de monedas. Esto se hizo en un intento por seguir la sombra de la economía alemana, que vio un entorno de inflación bajo y condiciones económicas sólidas. Luego, en el año 1990, el Reino Unido se comprometió con la política del mecanismo de tipo de cambio, mientras que el Reino Unido todavía estaba intentando seguir un sistema de tipos de cambio fijo.
Fue recién en el año 1990 que el país se unió al MTC. Ahora se había convertido en algo obligatorio para el Reino Unido para garantizar que la moneda permanecería estable. La libra en ese momento era una de las monedas más débiles en el MTC y unirse se consideró un gran error. Luego, entre los años 1990 y 1992, las tasas de interés establecidas por Alemania a ellos mismos eran extremadamente altas, y en el esfuerzo por contener un entorno inflacionario elevado, el dólar estadounidense también se había depreciado durante ese tiempo. Con esto no le fue muy bien al Reino Unido. Los productos exportados por el Reino Unido se encarecieron en el mercado estadounidense. Se volvió realmente difícil para el Reino Unido mantenerse al día con los esfuerzos alemanes. Ser miembro del MTC también les garantizaba que no podían seguir un mecanismo de flotación libre que hubiera, digamos, abaratado un poco el precio en su situación de exportación. El entorno macroeconómico en el Reino Unido, así como en Europa, allanó el camino para un debilitamiento de la libra. Traders como Soros buscaron explotar esta condición y decidieron apostar contra la libra. Se tomaron posiciones de miles de millones de dólares en especuladores que aumentaron la volatilidad de la moneda, y finalmente se produjo la intervención del gobierno del Reino Unido. El fisco ya había comenzado a invertir en el mercado cambiario, agotando así sus reservas. Sin mucha ayuda de otros miembros del MTC, el esfuerzo en sí resultó bastante inútil. Aquí está nuestro viejo amigo George Soros. Si están buscando un disfraz para Halloween, uno de Soros no sería tan mala idea. El miércoles negro vio crecer la fortuna de George Soros y se ganó la reputación de ser un trader experto de Forex. Soros opinaba que no era realista que la libra mantuviera su nivel en el momento en el Reino Unido cuando se unió al MTC. Creía que la libra tendría que devaluarse en algún momento. Esto lo llevó a tomar una posición en corto en la moneda. A través de su Quantum Fund, Soros comenzó a vender libras por casi 10.000 millones. La participación de otros traders y especuladores también ayudó a Soros, ya que se acumuló en su posición y favoreció la devaluación. Cabe señalar que Soros hizo publicaciones de su opinión y ayudó a crear una situación de pánico para los inversores que tenían posiciones en largas en la moneda. A esos inversores se le hizo creer que la libra ya no podía resistir al nivel en el que estaba. La narrativa tenía una base, ya que el entorno macroeconómico dentro de Reino Unido no respaldaba el nivel de precios existentes para la libra esterlina. Así que eso ayudó con esa gran bola de nieve psicológica. También debemos tener en cuenta que Soros ya había comenzado a construir una posición en algún momento de agosto, cuando empezaron a surgir pruebas de una economía británica débil. Soros comenzó a tomar una posición apalancada, amplificando así su exposición, ya que era grande. Era poco probable que tal exposición pasara desapercibida en la industria de los fondos de cobertura, y otros probablemente, digamos, seguirían su ejemplo, y así fue como lo hicieron. Ciertamente fue una posición arriesgada de tomar, ya que la libra estaba respaldada por el gobierno del Reino Unido. Sin embargo, Soros hizo una copia de seguridad de su análisis y estaba muy seguro de lo que iba a pasar. Estaba consciente de la falta de reservas de divisas que tenía el gobierno del Reino Unido, y también predijo que otras economías no vendrían al rescate. Se estima que Soros obtuvo ganancias de 1.000 millones de libras durante ese periodo. Después de que el polvo se asentara, ser parte del MTC fue difícil para muchos países y hubo infracciones en el nivel de tolerancia establecido por su grupo. Monedas como la libra italiana también estaban bajo presión, pero los inversores se centraron principalmente en la libra esterlina. Las reglas se relajaron y se permitió a los Estados miembros aplicar sus propias políticas monetarias.
Para el Reino Unido, los efectos a corto plazo fueron muy profundos. Su economía entró en una recesión durante la primera mitad de la década. El mercado de las viviendas se desplomó y también lo hizo el entorno empresarial del Reino Unido. Una de las principales consecuencias del miércoles negro fue la disminución digamos, en la popularidad del Partido Conservador o los Tories. El partido perdió varias elecciones que se celebraron después de ese evento. Una vez que se creyó que era un partido prometedor de reformas económicas, el fracaso del sistema financiero cambió la percepción de la gente hacia el partido. En el año 1997 sufrieron una derrota aplastante y no fueron elegidos para el poder durante bastante tiempo a partir de ese entonces. En términos de formulación de políticas, el Reino Unido ahora podría abordar digamos, la inestabilidad económica como una mentalidad más independiente. Ya no estaba sujeto a las restricciones establecidas por el MTC. Se eliminó la dependencia de otras economías y la libra ahora estaba bajo un régimen de tipo de cambio de libre flotación. Durante los primeros años, la economía aún estaba en un atolladero, pero el miércoles negro marcó el tono para una reforma económica más sólida a largo plazo. Los responsables de la formulación de políticas estaban ahora en condiciones de establecer tipos de interés basados en el entorno de inflación en casa y ya no necesitaba basar sus tipos en el régimen de tipo de interés que estaban, digamos, aplicando en Alemania. La percepción de las masas también cambió y el sentimiento pro euro inculcado por el Partido Conservador ya no fue visto con buenos ojos por el público británico. Dependiendo de cómo se mire el miércoles negro, definitivamente hubo efectos que podrían clasificarse como beneficiosos. Las nuevas políticas establecidas por el gobierno se adaptaron mucho mejor al entorno económico del Reino Unido. Dentro de los años posteriores al miércoles negro, el gobierno pudo hacer frente a la inflación al mantener un sistema de tipo cambiario flotante. La economía logró recuperarse. La creciente tasa de desempleo también se controló. Lo más importante es que el Reino Unido pudo mantener su estatus independiente que resultó en una economía mucho más fuerte. El miércoles negro también mostró al mundo las desventajas de introducir un sistema de tipo de cambio fijo en toda Europa. Allanó el camino para normas más relajadas en todos los países de la región y permitió una transición más fluida hacia una moneda común en la región. La integración de las economías dentro de Europa fue posible después de las reformas introducidas tras el miércoles negro. Estas políticas dieron más margen de maniobra a los países más débiles para fortalecer sus economías. También se relajó las reglas que imponía un tope de 6% a la fluctuación del tipo de cambio para permitir un movimiento más justo en los tipos de cambio. Para el Reino Unido, muchos consideran que el miércoles negro fue una bendición disfrazada. Desde que la crisis de deuda golpeó a Europa a finales de la década del 2000, se inyectaron miles de millones de dólares para rescatar a las economías más débiles. Sin la intervención de países como Alemania, la eurozona se había fragmentado. Mientras tanto, Gran Bretaña logró mantenerse al margen, sin casi ninguna recuperación económica. Si el Reino Unido hubiera adoptado el euro, habría tenido que contribuir para rescatar a países como Grecia. La economía del Reino Unido se desempeñó comparativamente mucho mejor durante esa crisis, por lo que se podría argumentar que el miércoles negro ayudó a salvar al país de costos adicionales en un futuro. Como ya mencionamos anteriormente, el miércoles negro no fue todo sol y arcoíris. Los términos del MTC podrían haberse considerado irrazonables y fue difícil para muchos países mantener sus monedas fijas. El miércoles negro dañó la reputación del Banco de Inglaterra y del Reino Unido. El monto de la pérdida incurrida por el Reino Unido se estimó en más de 3.000 millones de libras, que era una cantidad muy sustancial a principios de la década de 1990. La estructura semifija
también aseguró que la libra no pudiera devaluarse y eso perjudicó el negocio de las exportaciones. Problemas similares se enfrentaron otras monedas débiles como la libra italiana, por ejemplo, y la peseta española. Estas monedas estaban sobrevaloradas cuando ingresaron al MTC y su lucha continuó incluso después de que el Reino Unido abandonó el grupo. Algunas de las recuperaciones del miércoles negro son visibles hoy en día. Las secuelas del evento dieron como resultados una Europa más integrada. Allanó el camino para la formación de la eurozona, aunque algunos de los problemas que causó continúan existiendo. Si bien había una moneda común en la región, los países estaban vinculados a una moneda única que restringía su capacidad para actuar de forma independiente. Los tipos de cambio solían ser una herramienta para controlar las políticas económicas, pero esto ya no era viable con el euro. Para el Reino Unido, el impacto fue mucho más breve. Su economía entró en una recesión y la inflación continuó estancada. Hubo muchos incendios que el gobierno tuvo que apagar para restaurar el crecimiento de la economía. Las altas tasas de interés hicieron que los préstamos se volvieran costosos y los mercados inmobiliarios colapsaron. El mandato del Partido Conservador recién elegido se fue cuesta abajo después del miércoles negro. El evento también generó preocupación sobre la capacidad de los gobiernos para controlar sus economías. Mientras tanto, la reputación de George Soros aumentó mucho más. También requirió la colaboración de los participantes del mercado en el desarrollo de políticas. Para resumir todo, ¿es posible que vuelva a suceder un evento al estilo miércoles negro? Bien, veamos. ¿Realmente es posible? Sí. ¿Es probable? No tanto. Por supuesto que puede suceder bajo las circunstancias adecuadas, pero es innegable que hay más controles y un equilibrio mayor para ayudar a identificar y evitar que un tipo de acontecimientos como el miércoles negro vuelva a ocurrir, o al menos limitar el impacto que tiene. El miércoles negro es posiblemente uno de los eventos más importantes en la historia económica de los últimos tiempos, mostrando la capacidad de operar en corto en un mercado y causando algunos resultados muy increíbles cuando se logra que otras personas se unan a esa jugada. Hasta la próxima, traders. Gracias por acompañarme. Realmente es un placer como siempre. Los espero en las próximas historias. Chau, chau.